Como ya he dicho, llevo 28 años de ministerio, me convertí con 15 años para la gloria de Dios. He pasado mucho en mi vida, he padecido mucho, pero ahora comprendo que para que Dios pueda trabajar bien en tu vida, algunas veces tenemos que pasar por la escuela del sufrimiento. Y yo pasé por esa escuela, hermanos y hermanas. Después de tanto tiempo, un siervo normal, corriente, dedicado a la obra de Dios. Pero ocurrió un tiempo, hace 7 años, el diablo, que Dios lo reprenda, quería acabar con mi vida. Empezó un calvario en mi vida tremendo. La primera vez hubo un fuego aquí donde yo vivía, y yo vivía en un segundo piso y se armó un fuego abajo donde me tuve que tirar de 6 metros. Me partí mi espalda, me partí el calcáneo, la pierna por 35 cachos. Era un dolor tremendo. Mi sobrina se murió en el fuego. El padre Juan también se murió en el fuego. Era un niño de Dios tremendo, joven. Era una niña pequeña con 1 año que cumplía ese día. Y fue algo tremendo que el diablo, que Dios lo reprenda, quiso hacer. Pero Dios estaba ahí con nosotros. Me estuve ingresado en el hospital y yo decía al Señor: ¿por qué? Te serví, te amo, te quiero, pero ¿por qué a mí? Y después de estar 42 días en el hospital, con mi espalda, mis piernas, yo sé que el Señor tenía un propósito, y la gente venía de la quinta planta para allí, para escuchar la palabra de Dios, y se convirtieron 5 matrimonios. Después de 42 días estuve 1 año rehabilitándome, pero ahí no terminó mi vida, ahí no terminó el calvario que parecía mi corazón. Al poco tiempo hubo un problema en la iglesia con la familia de mi compañero, de mi compañera, con las familias. Éramos familias unos y otros, y ella pues poco a poco se apartó del culto. Oh, gloria a Dios. Después de tanto tiempo trabajando en la obra de Dios, ella empezó a no querer saber nada de Dios. Y llegó un día que me dijo: lo siento. Conoció a una amiga en el trabajo. Ella empezó a convencerla de que la vida era más bonita, de que el culto no valía para nada, de que Dios para qué, y empezó a alejarse de la presencia de Dios. Tanto fue que me dejó. Ella quiso irse al mundo. Yo tengo 2 niños, una niña que está casada con un ministerio, mi niña Joaquín, que Dios la bendiga. Tengo a mi niño José Pablo, 2 nietas que son 2 soles para mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquel día mi corazón se partió. Yo decía: Señor, llevo 20 y tantos años trabajando en tu obra. No he faltado nunca a lo que tú has puesto en mi corazón, mi ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le decía: Señor, tú no me amas. Pero yo no escuchaba las palabras de Dios. Me fui donde estaba el siervo de Dios y le dije: hermano, ya no puedo más. Mi corazón se rompió. Lo que más querida me dejó. Mis nietas, mis hijos sufriendo. Ya mi vida no tiene, Señor, aliento.
Ella se ha ido al mundo, ha buscado las cosas del mundo. Ahora, ¿en qué te voy a servir, Señor?, le decía yo. Y yo no escuchaba nada. Y yo decía, Señor, no merece la pena seguir luchando. ¿Para qué? Todo se terminó cuando llegué allí donde estaba el siervo de Dios. Yo le dije, mira, Corri, no quiero saber nada más de Dios, porque Dios no me ama. Y el hermano me decía, pero José, con tanto tiempo luchando, ahora va a tirar la toalla. Y yo le decía, hermano, Dios no me ama. Oh, qué equivocado estaba mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. En aquel momento yo empecé, para vergüenza mía, a blasfemar con mi boca a Dios. No sentía las palabras, pero mi boca blasfemaban contra Él. Y yo decía, Dios no me ama. Gloria a Dios. A los 3 días yo trabajo en una oficina del taxi de aquí, de donde yo vivo, y empecé a tener una fiebre tremenda. Le dije, Señor, primero en el hospital, sufriendo, padeciendo, y ahora estos problemas, ya no quiero saber nada de ti. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Al tiempo, a los 3 o 4 días, empezó a entrarme una fiebre tremenda. En mi trabajo empezó a dolerme la garganta, el oído, y yo decía, ¿qué es lo que pasa? Cuando vino la compañera, que ella me releva en el turno, cuando llegué al hospital, el médico que allí había me dijo, toma unas pastillas, pero ocurre que no se quitaba. Tenía 39 de fiebre, mi cuerpo temblaba, pero yo no me acordaba de Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús se acordaba de mí. En aquel momento me salió un bulto muy grande aquí donde las quijadas. Ahora tengo unos 27 o 28 puntos. En aquel momento me dice el médico, cuando vio el bulto, vete urgentemente para el hospital de Jerez. Cuando llegué al hospital de Jerez, ahí empezó el diablo, que Dios lo reprenda, a querer acabar con mi vida. Vinieron mi familia, mi hija, pero cada día estaba peor. La infección no bajaba. La infección no bajaba. Mi vida se iba apagando poco a poco. Y en ese momento yo no me acordaba de Dios, pero Él sí se acordaba de mí. En un día, 2, 8 en el hospital, la fiebre subía a 40. Mis hijas, una niña de Dios tremenda, que Dios me la bendiga, ella clamaba a Dios, al Padre. Pasó un médico por allí que era nuevo y me rajó por dentro de mi garganta. Y el virus que tenía, la infección, se expandió por todo mi cuerpo. Me llevaron abajo a operarme urgentemente, pero mi vida se acababa. Subieron para arriba, los médicos le dijeron a mi familia, mira, se nos va de la mano, no podemos hacer nada con él. Pero ¿sabes qué? Yo no me acordaba de Dios, pero Él sí se acordaba de este siervo inútil. En aquel momento subimos a la UCI, la fiebre no paraba, la infección no paraba, y empezó otra vez a drenar para arriba. Mis pulmones estaban llenos, todo estaba lleno.
me bajaron la segunda vez y me operaron otra vez. Mi vida se apagaba, me subieron otra vez y el médico escribió a Virgen de Rocío, al hospital de Sevilla, le mandó el TAF como estaba y le dijo el médico del hospital: mira, si no me lo manda en 45 minutos, este hombre se muere, porque la septicemia que tenía se había corrido por todo el cuerpo. Se había corrido, extendido, y la fiebre se multiplicó. Y yo estaba perdiendo mi conciencia, pero aguantaba. En aquel momento me iban a meter en el helicóptero, pero el helicóptero se averió. El diablo, que Dios lo reprenda, no quería que mi vida fuera para la gloria de Dios. Pero seguía sin acordarme de nuestro Dios. Y yo decía a mi familia: se acabó, se acabó. La ambulancia salió corriendo, yo ahí estaba vivo todavía. Salió corriendo, llegué al hospital, el Señor puso su mano en el camino. El de la ambulancia decía: no sé cómo he venido desde Jerez hasta aquí. Parecía que volaba. Cuando llegué, allí habían 10 médicos en la puerta esperándome, y una mujer, se llama Rosa, que es una de las participantes de lo que Dios va a hacer en esta noche. Cuando yo vi a mi niña, a mi familia en Sevilla, fueron detrás de la ambulancia. Ella me miraba con pena, llorando. Y yo le decía: hija mía, cuida de tus hermanos, porque yo sentía que mi vida se iba. Yo sentía que yo ya no valía para nada. Cuando llegué me dijo: tenemos que llevarte otra vez a operarte, José. Y sabía que algo de mí se iba. Mi niña lloraba y me decía: papá, no voy a dejar de hincar mis rodillas. No voy a dejar de hincar mis rodillas hasta que Dios haga algo en tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. En aquel momento yo empecé a llorar, pero no me acordaba de Jesús. Mi corazón estaba tan dolido que no me acordaba de sus bendiciones. En aquel momento bajé para el quirófano y ahí me operaron 2 veces y ya no sentía nada. Yo sé que me pusieron 7, 8 máquinas, separó mi cuerpo. Yo estaba hinchado, parecía un monstruo. Los médicos le dijeron a mi niña: lo sentimos, pero tu padre se va, no tiene salvación. La enfermedad que tiene le ha cogido todo su cuerpo y lo está matando poco a poco. Yo caí en coma, y en ese momento que caí en coma, fueron 26 días en coma. Yo no sentía nada, yo estaba ahí. Solamente algunos hermanos, cuando venían a orar por mí a Virgen de Rocío, escuchaba una voz de un hermano tremendo, amigo mío, que decía: Padre, ayúdalo. En aquel momento me dijo mi hija que los médicos le dijeron: mira, Joaquín, tu padre ya no tiene vida y tenemos que quitarle todos los tubos que tiene. Yo tenía tubos por la boca, tenía una cicatriz en el cuerpo tremenda, de drenar todo lo que me metían. En aquel momento mi hija, llegó el responsable, Luis, y le dijo: Joaquín, tu padre se va. Pero mi hija en su fe le dijo: mira, responsable, yo tengo al Dios de los milagros y yo sé que mi padre está ahí, pero Dios tiene un propósito para su vida.
Dios va a tener misericordia de él. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora, después de 26 días en coma, mi cuerpo se salía de mí. Yo sentía como salía de mí antes de que los médicos quitaran las máquinas. Yo ese día sentí como mi cuerpo salía de mí. Cuando yo me desperté, quiero que escuchéis bien. Por favor, quiero que escuchéis bien. En aquel momento, cuando me despierto, mi cuerpo lo veo allí. Yo empiezo, gloria a Dios, empiezo, aleluya, a andar por un pasillo y veo que enfrente hay un túnel negro. Y en aquel túnel negro había un diablo tremendo que se reía de mí. Y yo lloraba porque me di cuenta de que había pecado contra Dios. Que mi corazón en aquel momento, cuando yo blasfemé contra mi Dios, me di cuenta que yo no iba para la gloria de Dios. En aquel momento, cuando vi aquello en la puerta de aquel túnel, se reía de mí. Gloria a Dios. Se reía de mí y yo decía: Señor, ten misericordia de mi vida. Cuando iba a entrar en aquel momento y en aquel lugar, en mi derecha apareció un hombre tremendo, un hombre precioso. Sus facciones no se le veían, pero era algo grande, tremendo, una luz tremenda. Y aquel momento me dijo: detente, yo soy Jesús. Yo miraba y empecé a llorar, y él me dijo: yo no te traigo a este hospital para que el diablo te llevara. Te traigo para que tengas vida y vida en abundancia. Si no te traigo aquí, el diablo te lleva con él. Y he tenido que pasarte por todo este trance para que sepas que yo soy tu Dios, que yo soy Jesús, que estoy contigo. No temas, hijo mío. Oh, Padre, mi alma te alaba y te glorifica. En aquel momento yo veía como dos perlas caían del rostro que yo no veía. Y él me decía: yo te amo, hijo mío, y sé por dónde has pasado, pero ahora voy a cambiar tu ministerio, voy a cambiar tu vida, voy a reemplazar todo lo que el diablo ha querido vencer en tu vida. Y en aquel momento vino 3 ángeles tremendos, poderosos, y empezaron a cogerme, y empecé a moverme, y me dijo el Señor: mira, quiero que prediques mi palabra, pero no como antes lo hacía, porque yo ahora voy a estar cada día, cada minuto contigo. Vas a ir a las iglesias, los enfermos van a sanar, voy a soplar aliento en tu boca de mi espíritu y tu vida cambiará. Oh, aleluya. En aquel momento yo veía la gloria de Dios y veía como Jesús se caían unas lágrimas preciosas. Y él decía: dile a mi pueblo, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Y me enseñó tantas cosas, tantas palabras bonitas. En aquel momento se acercó a mí y me dijo: yo te amo, siervo mío. Tú creías que yo no estaba contigo, pero yo escuchaba tu clamor y estaba a tu lado. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Te necesito tanto, Señor. Ay, Señor Jesús, perdonarme, hermano y hermana, un momento. En aquel momento yo desperté en el lugar donde estaba. Había un médico corriendo, dando vueltas y diciendo que esto no es posible. Aquí ha pasado algo tremendo. Las máquinas empezaron a funcionar.
En el tiempo que estuve allí, había perdido 21 kilos, perdón. Yo estaba delgado, desfigurado, pero mi cara era resplandeciente. Tenía abierto todo el maxilar para abajo y vi esa gloria tan tremenda y me desperté, los médicos corriendo y decía, esto es un milagro. Este hombre estaba muerto y en el mismo momento donde íbamos a quitarle los aparatos, ha empezado a fusionar su cuerpo. En aquel momento miro a mi derecha y veo la imagen de Cristo. Allí plantada en aquel hospital me decía, no temas, yo estoy contigo. Allí en aquella sala, hermano, fría, había 5 camas. No había puerta, solamente unas cortinas de precislá. Y miraba a mi derecha y me dice Jesús, hoy empezará tu ministerio, siervo mío. Y yo le decía, pero ¿cómo, Señor, si yo no puedo mover mis manos ni mis pies? Dice, no temas, yo te he sacado del foso cenagoso y puse tus pies sobre peña. Había un hombre a mi derecha en aquel momento, un hombre que tenía una metástasis en su cuerpo, con unas máquinas tremendas, y empecé a mirarlo. Él me miraba y no podía hablar, pero me miraba a mis ojos y yo lo miraba con amor, con cariño. Y cuando aparté mis ojos, escuché un golpe tremendo. Y yo le dije en voz poca, porque no podía hablar mucho, ¿qué te pasa? Y él me decía con un ademán, no quite tus ojos de mí, pero sin poder hablar con sus manos. Y yo le dije, ¿crees en Jesús? Y él asentó con la cabeza así. Miré a mi derecha y ahí estaba la gloria de Dios y me dijo, voy a sanarlo. En aquel momento era aquel hombre cuando yo dijo en el nombre de Jesús, te declaro sano. Un rayo tremendo salió y en aquel momento, cuando tocó a aquel hombre, empezó ese hombre a moverse, a saltar fuerte contra la máquina. Vino el médico corriendo, ¿qué pasa? Y él decía que le quitaran la máquina. Cuando le quitó la máquina, en aquel momento aquel hombre empezó a glorificar y a decirle, yo sé que Jesús vive, que Jesús vive, que Jesús vive. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Aquella enfermera, Dios tenía un propósito tremendo. Aquella enfermera, Rosa, estaba en mi habitación en aquel momento, en aquel lugar, y enfrente, ella vino para mí y me dijo, mira, yo sé que hay algo especial aquí, porque he visto como gente, como gitanos, con educación, en esa capilla, solamente pedían y gemían por tu vida. Y yo cada día escuchaba y lloraba. Y yo decía, Padre, esto no lo he visto yo en mi iglesia nunca. Cuando ella lloraba y decía, hay algo nuevo. Y me dijo, mira, tengo un problema, José. Yo sé que esta noche había algo aquí tremendo. Porque ese hombre, tú y el que está enfrente de la cama, que se le ha parado el corazón, es mi padre. Yo estoy aquí de enfermera, estuve contigo en la operación, 2 veces cuando fue a operarte. Algo tremendo pasó en aquel quirófano. Tu vida en los papeles míos pone que se paró mi corazón. Pero unas manos blancas, dice el médico que nunca había visto algo, que unas manos cogieron sus manos y empezó a palpitar tu corazón. Gloria a Dios. En aquel momento yo sentía algo diferente, pero mira, el hombre que está en la cama enfrente tuya es mi padre.
Él lleva un día aquí, su corazón se ha parado, no tiene nada ya, salvación para su vida. Y ella me preguntó, aquí hay algo diferente. He visto a ese hombre, te he visto a ti como ha hecho algo en tu vida. Puedes hacer algo por él. Y yo le dije, mira, yo solamente puedo decirte, Rosa, que hay un Dios que vive, que reina, que tiene poder. Y ella me dijo, yo quiero conocer a ese Jesús. Cuando miré a mi derecha, el Jesús me dijo, dile que por su fe todo es posible. En aquel momento, aquel hombre, su corazón empezó a palpitar, las máquinas empezó a funcionar, el hombre abrió los ojos, aquella mujer se puso de rodillas en aquel lugar y le dijo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. La sala se llenó en aquel momento, los médicos se volvían locos, ella empezó a llorar y a caerse en el suelo, aquello fue tremendo. Me quitaron del medio, dijo, quitar a este hombre del medio porque no sabemos lo que está ocurriendo en estos momentos y en este lugar. Me dijeron para una sala diferente, me metieron en aquel cuarto y mira, hermano, el enemigo, cuando aquel momento yo no conocía a nadie y ahora una mujer tremenda, bellísima, abrió la cortina y me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, bueno, bien, me siento bien. En aquel momento, cada vez que se acercaba esa mujer, su rostro se cambiaba. Y era el enemigo aquel que había querido quitarme mi vida. Y él decía, venía por ti, pero ya no puedo. Alguien más grande, que no quiero mentar su nombre, me ha apartado de ti, me ha apartado de tu vida y no puedo tocarte. Y en aquel momento salió corriendo, partió la cortina de Priscila en 20 pedazos. Hermanos y hermanas, cuando entró la enfermera me dijo, oye, ¿qué es lo que le ha pasado a la cortina? ¿Qué es lo que ha hecho? Y yo le dije, mire usted, yo no me puedo mover. Y era el diablo, que Dios lo reprenda. Antes de irse me dijo estas palabras, yo fui el del fuego, quise acabar con tu vida. Yo acabé con tu matrimonio y quería acabar contigo. Pero el que está a tu lado, que no puedo verlo, él te aguarda. Y yo me voy, ya no podía más. Se fue, gloria a Dios, y me dejó tranquilo. A los 2 días me subieron para arriba. En aquel momento, cuando me subieron para arriba, mi vida estaba cambiando por día, gloria a Dios. Para decirte, 4 enfermeras aceptaron a Jesús como número 1 en su vida. En aquel momento me trasladaron a la habitación 627 de Virgen de Rocío. Dios empezó a obrar allí con poder y con gloria. Había un joven de Barbate en aquella habitación. Allí estábamos casi todos los que no tenían salvación, pero yo, gracias a Dios, que Dios puso su mano sobre mi vida. En aquel momento, para entrar en mi habitación, tenían que entrar con bata y mascarilla, porque estaba muy bajo de defensa. Gloria a Dios. Pero cuando en mi habitación los dolores eran tremendos, pero sentía la bendición de Dios y me decía, tú has vencido, yo estoy contigo. Oh, gloria a Dios. Mi corazón cada vez palpitaba más fuerte. El médico no se creía la evolución de mi vida, pero yo le decía, es que Cristo vive, Él tiene poder, ha cambiado mi lamento en baile. Pasó aquel día y este médico tenía un problema. Cuando él entró a la habitación, yo lo vi con que no llevaba bata ni nada. Y yo le decía, doctor, pero usted ¿por qué no trae bata como yo estoy, ni la mascarilla? Dice, tú tienes que tener un enchufe allí arriba, porque lo que tú tenías no había nada, antídoto ni nada para quitarlo.
Y este hombre se acercó a mí y me dijo, si no te ha matado la septicemia, no te voy a matar yo. Gloria a Dios. Y aquel hombre me dijo, mira, tengo que decirte algo. Cuando yo puse aquellas manos sobre tu corazón que se había parado, hubo unas manos blancas que cogieron las mías y apretaron tu corazón, y tu corazón empezó a palpitar, a palpitar. Yo me quedé estupefacto, no sabía lo que hacer. Quiero decirte quién era esas manos. Y yo le dije, esas manos son las de mi Cristo amado, el cual hoy, por su gloria, por su majestad, estoy aquí en este hospital. Y me dijo, bueno, tengo que darte una mala noticia. Tienes que quedarte 5 meses en el hospital para rehabilitarte, para que tu cuerpo esté bien. Y me dijo una voz, dile que en menos de 15 días yo te saco de este hospital. Y cuando se lo dije al médico, el médico dije, mira, tú estás loco. Tú estás loco. Yo le dije, sí, estoy loco, pero el más grande y más poderoso está conmigo en este día. En aquel momento el médico se fue, parecía enfadado conmigo. Mi yerno, mi hija estaba allí en el hospital. Que Dios la bendiga mucho a mi hija por ese clamor, por mi yerno, siervo de Dios, es un siervo de Dios también. El responsable, cada vez que veía, no se lo creía. Los médicos quisieron hablar con él y decirle que qué había pasado, que eso era una locura. Gloria a Dios, pero la locura sé quién era. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese es lo que es lo mejor para nuestras vidas en esta noche. Mi querida hermana Lidia, Dios tiene poder. Gloria a Dios. En aquel momento, perdón, yo me sentía diferente cada día. Los dolores eran tremendos en mi cuerpo. No te creas que no pasaba. Pero Dios estaba conmigo. Cuando el médico, yo tengo una cicatriz en mi cuello de 28 puntos. Entró en aquel día, antes de aquello, mi yerno y mi hija se fueron a la cafetería. Y estaba solo en el cuarto. Y me dice el Señor, prepárate. Y yo le dije, ¿por qué, Señor? Porque voy a sentarte en esa silla. Tú tienes que levantarte y predicar mi palabra. Dentro de poco te sacaré de aquí y te pondré a predicar mi palabra. Y yo decía, Señor, pero si yo no tengo ni carne, he perdido 21 kilos, no podía ni comer. Y él decía, no temas, yo estoy contigo. En aquel momento me metió sus manos por abajo, me cogió en sus benditas manos y me sentó en el sillón. Ay, gloria a tu nombre, Jesús. Cuando entró mi yerno se quedó con el café en la mano, mirando, temblando. Y mi hija, y decía, pero ¿quién te ha movido? Si no puede moverte, tiene la herida abierta del cuello. Y el médico ha dicho que nadie te moviera. ¿Por qué la enfermera te ha movido? Y yo le digo, no ha sido nadie. Ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Él se echaba a reír. En aquel momento, este médico, que siempre estaba enfadado porque yo le hablaba de Jesús, vino en aquel momento, abrió la puerta enfadado. Dije, ¿quién te ha sentado ahí? Le echó la bulla a mi yerno. Mi yerno decía, yo no he sido. Y él me preguntaba, ¿quién es? Voy a ir a la enfermera. Yo le decía que no, que ha sido Jesucristo. Dice, hombre, estás loco, estás loco. Y yo decía, sí, tengo una locura tremenda. Y un médico, un loquero tremendo. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, para no cansaros más, el muchacho de enfrente, según tenía un cáncer en el pulmón, era de Cádiz, de Barbate, y él me decía, yo veía que pasaba mucho por la puerta, pero algo había, y abrió la puerta y me dice, ¿puedo entrar? Digo, entra. Dice, yo soy de Barbate. Y entonces estuvimos hablando de la iglesia de Barbate un poco.
Y él me dijo que conocía a algunos hermanos de la iglesia y empezó a llorar. Y le digo, ¿qué te pasa, hombre? Dice, mira, he notado algo tremendo aquí. Me han contado lo que ha pasado en tu vida. Yo vengo de Cádiz igual que tú. Tengo una cosa mala en un pulmón y me van a operar dentro de 3 horas. Y yo no sé, pero he sentido que viniera aquí a verte. Y empecé a orar por él. Él empezaba a llorar como un niño chico y aceptó a Jesús como número 1 en su vida. A las 3 horas vinieron y él se despidió con su mano. A la media hora subía corriendo para arriba. Y ahí yo decía, Señor, ¿pero qué pasa? La mujer corriendo para arriba, la veía otra vez para abajo corriendo. Y yo dije, bueno, Señor, si tú te la querías llevar. En aquel momento, a la hora y pico, vienen con la camilla con él. Y la mujer entra corriendo en el cuarto y dice, oye, que no tenía nada, que la han operado y no tenía nada, no había nada, gloria a Dios, aleluya, santo Dios, alabado sea el nombre de Dios. Tenemos al Cristo de los milagros. ¿Cuánto tienen en este día el Cristo de los milagros? Amén, a su nombre, gloria, aleluya. Bueno, para terminar, entró el médico en la sala y me dice, José, tengo que decirte algo. Quiero pedirte perdón. Digo, ¿a mí por qué? Y se puso de rodillas y me dice, verdaderamente, hay un Dios que vive. Yo le dije cuando salí de la puerta, cuando te vi sentado, le dije, si verdaderamente es verdad que este Dios es lo que ha hecho en su vida, lo ha sanado, quita el problema. Por lo visto él se iba a separar de su mujer y le dijo, si es verdad que Cristo, que tú eres un Cristo que vive, que no se separe. Y la mujer dice que al otro día, cuando la vio en el juzgado, antes de venir al hospital, dice que ella vio un sueño tremendo y empezó a llorar, pero que su corazón palpitaba y sentía como lo amaba cada vez más, y le dijo, ya no te quiero dejar, yo te amo. Y él vino allí, se puso de rodillas y me dijo, ¿qué quiere que te deje? Le digo, yo no quiero nada, solamente con aceptar a Jesucristo en tu vida, ya estoy contento. Y me regaló su corbata, gloria a Dios, todavía la tengo aquí. Bueno, pues pasaron los días, y ya estaba mejor, no podía andar. Cuando me fui del hospital, todos llorábamos, las enfermeras, los médicos. Hace como 4 años ya que Dios me... 3 años y 4 años que Dios me libertó. Ahora predico su palabra. Cuando me salí a los 4 días del hospital, yo no fui a rehabilitación. Había un hermano que me ayudaba, se ponía detrás mío a cogerme de los brazos y yo predicaba, y yo no podía, pero me llevaba 1 hora y pico. Los enfermos sanaban, los hermanos, las iglesias se están restaurando, Dios está haciendo grandes cosas. Deciros, hermanos, que mañana quiero que oréis, porque voy a Marbella a un retiro de hermanas. Esta iglesia hace como 15 días que fui con un problemita, pero Dios la bendeció tanto que se ha quedado pequeña. La gente no para de entrar. Se ha convertido unos 50 personas y mañana me han invitado, si Dios lo permite, porque tenemos un retiro, gloria a Dios, y vamos a estar 24 horas aclamando a Dios. Y desde entonces no he parado. He estado en Madrid, Barcelona, Granada no he estado, Córdoba, Málaga, y no paro toda la semana. Y deciros que Dios vive. Quiero que con este testimonio os haya hecho bien.